¿Qué lleva a una persona a defender a capa y espada que la Tierra es plana? ¿Qué factores psicológicos y sociales llevan a que esto ocurra? ¿Llevan razón? ¿Es posible que estemos equivocados el 99% de la población y que haya una mega conspiración mundial para todo esto? Pues vamos a responder a todo esto en el podcast de hoy. Mi nombre es Pablo Rielves, soy psicólogo y esto es No Estoy Loco, el podcast en el que una serie de amigos se sientan a cenar. La psicología, el humor, el teatro, el arte, bueno, y alguna cosilla más, pues se sientan a mantener una conversación entre todos ellos. Ese es el resumen de las temáticas que normalmente os traeré hoy aquí. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me parece bastante curioso, que es el terraplanismo. ¿Cómo puede ser que haya personas que defiendan esto de manera completamente aférrima y además es que dé exactamente igual lo que les digas? Porque tienen un argumento siempre para rebatir pues, lo que les dicen los sentidos, lo que le dicen las personas y lo que le dice todo el mundo. Así que vamos en primer lugar, que a mí siempre me gusta empezar así cuando hablamos de un tema, con una pequeña definición de lo que es el terraplanismo, que no es ni más ni menos que la creencia de que la Tierra pues, no es un globo esférico, no es esférica, sino que está, pues eso, es completamente circular, como si fuera un plato, y que está rodeada por hielo, por la Antártida alrededor. De esto, bueno, hay pequeñas versiones y pequeños matices, pero normalmente suele ser así. Imaginaos, pues, un plato, ¿vale? Y alrededor, pues, hay hielo y, bueno, supongo que si llegaras al final, pues, sería la nada y habría ahí un abismo, ¿no? Entonces, bueno, actualmente la gente que defiende esto viene a decir, pues, eso, que la Tierra tiene forma de disco, que el polo norte está en el centro y, normalmente también defienden que el Sol y la Luna son más pequeños y están más cerca de la Tierra de lo que realmente, pues, la mayoría de la gente dice. Luego también hay gente que sí que defiende, adicionalmente, que existe un domo que cubre la Tierra, que sería, pues, como una especie de cúpula que cubriría todo, pues, como en la película de Los Simpson, que también se hablaba de eso. Creo que también hay una novela que se titula La cúpula, que trata precisamente de esto. Entonces, bueno, esto al final, pues, mezcla un poco, pues, literatura, ficción, historia, tiene ahí como distintos matices, pero es una historia que seguramente te resulte familiar, bien porque lo hayas visto en alguna película, en algún libro, bien porque hayas leído sobre esto, en fin, qué sé yo. Quizá eres de esas personas que sí que defienden esta postura y crees que realmente esa cúpula existe, pero bueno, sea cual sea el punto del que partes, en principio los que defienden el terraplanismo son precisamente los que afirman esto, ¿vale? Pues vamos en primer lugar a hacer bueno, en primer lugar, ya hemos dicho la definición, hacer un pequeño recorrido histórico sobre el tema del pensamiento o de defender la idea de que la Tierra es plana. ¿De dónde viene esto? Porque para que haya gente en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, que defienda esto tiene que haber salido de algún sitio. ¿Cuándo comenzó el ser humano a pensar que la Tierra era plana? ¿Cuándo dejó de creer en ello? Pues esto es lo que me parece interesante. Pues al inicio, bueno, los babilonios y las primeras culturas concebían la Tierra como un disco. Luego ya en la Grecia clásica, siglo VI a.C., más o menos, Pitágoras y luego Aristóteles ya defendían que la Tierra era esférica. En principio, pues era algo que ellos pensaban con distintas pruebas, como por ejemplo el tema este de lo de que los barcos desaparecen en el horizonte cuando se van dirigiendo hacia allí. Luego ya en la Edad Media, pues esto también me parece súper, súper interesante. Existe como la creencia generalizada de que en la Edad Media se perseguía a los teóricos o científicos que pensaban y defendían que la Tierra era plana. Y esto pues no es del todo así, por lo que yo he estado investigando para preparar este episodio del podcast. Lo que sí que ocurría es que los científicos que defendían que la Tierra no giraba alrededor, o sea, que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, pues esos sí que eran perseguidos. Es decir, los que defendían que la Tierra giraba alrededor del Sol, esos eran los que eran perseguidos. Porque en esa época, en la Edad Media, pues se pensaba al contrario, que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Entonces, bueno, esto sí que es así, pero bueno, luego con el paso del tiempo y de los siglos y de los años, pues se ha extendido este mito de que no, de que en esta época, pues quien pensaba que la Tierra era redonda era perseguida y, bueno, yo qué sé, les quemaban en la hoguera y estas cosas. Entonces, bueno, eso parece ser que no es verdad, pero también ha favorecido bastante, pues que, bueno,
esta forma de pensar llega hasta el día de hoy. Por mencionar algunas figuras medievales relevantes, tenemos el venerable Beda y Roger Bacon, que aceptaban la esfericidad de la Tierra. Y luego, pues, bueno, hubo universidades medievales y estudiosos cristianos como Tomás de Aquino que también partían de este punto de vista, que también defendían esto. Y luego ya, bueno, en la Edad Moderna, pues hubo viajes, como por ejemplo el de Magallanes y el de Elcano, que consolidan la evidencia de que, pues, efectivamente, la Tierra es redonda, tal como pues, sabemos a día de hoy, aunque haya gente bueno, que cree en lo contrario. Entonces, bueno, ¿por qué ocurre este resurgimiento? Y aquí es donde viene lo realmente jugoso del tema, en el siglo XX y XXI, de que la Tierra es plana. Si hace, pues qué sé yo, cientos y cientos de años que ya había teóricos y científicos que empezaban a acumular pruebas y empezaban a sostener que realmente no, que la Tierra era redonda. Pues lo que ocurre es que, bueno, ocurrieron varias cosillas, pero por mencionar las más importantes, el movimiento Flat Earth Society, que se funda en 1956 por Samuel Shenton en Reino Unido, pues vuelve un poco a levantar el tema y a defender el tema este de que, bueno, de que la Tierra es plana y demás. Y luego ya después, pues bueno, esto sigue más o menos ganando adeptos hasta el año 2000 y luego posteriormente es como que baja un poco por así decirlo, el movimiento y la gente que defendía todo esto. Y luego, pues con el auge de Internet, los foros, luego YouTube después, que llegó pues más tarde, empiezan a difundirse y a haber una especie de efecto bola de nieve de foros, pues eso, vídeos de YouTube, en los que, bueno, se van cogiendo pues fragmentos de aquí y de allí, mezclando pues cosas que eran verdad, que eran reales, con, bueno, falacias y argumentos un poco, pues eso, cogidos por los pelos para defender que la Tierra era plana. También te digo que estos vídeos, pues la verdad que pues son interesantes, si te los ves y los buscas en YouTube. Claro, la persona que te explica todo esto lo defiende con, con tanta convicción que llegas incluso a dudar, incluso una persona, pues eso formada, qué sé yo, pues que sabe que eso no es así, pues es que llegas a dudar. De hecho, bueno, os cuento una anécdota, y es que hubo una vez que tuve la oportunidad de pasar una tarde con un terraplanista aférrimo, es decir, con una persona que estaba absolutamente convencida de que esto era así. Entonces, claro, mm, te defienden con tal argumentario y o sea, tienen tal cantidad de argumentos estructurados, eh, pues bien, sí, bien estructurados y bien argumentados que, claro, cualquier cosa que les dices, pues ya tienen como montado todo el discurso. Entonces llega un punto en el que cuando ya pasas varias horas, que a mí me pasó, yo dije, hostia, pues a ver si va a llevar, a ver si va a ser cierto. Luego, evidentemente, pues no lo pienso, ¿no? Pero, pero es interesante cómo empiezan a imbuirte ahí en esa idea, y luego además también yo creo que ocurre un efecto como de luego tú también filtrar la información que te entra. Ahora después vamos a ver un poco esa secuencia. Bueno, la menciono ya porque la tenía aquí preparada, pero es que me parece muy interesante, y es un poco la secuencia de, esto es elaboración propia mía, ¿vale? Es lo que yo opino que ocurre en una persona que acaba firmemente creyendo esto. Y normalmente yo creo que comienza con la curiosidad. Es decir, estás un día en internet, en YouTube, y de repente te sale un vídeo de un señor pues, que empieza a decir que no, que es que hay una conspiración, que estamos todos equivocados y bueno, que la Tierra realmente es plana y que nos han engañado. Y entonces empieza a mostrarte una serie de estudios que se hicieron hace no sé cuánto, difíciles de comprobar, y empieza ahí a atar cabos y no sé qué, un triple tirabuzón con salto mortal hacia atrás, y te viene a decir pues que te han engañado, básicamente, y demás. Entonces tú empiezas, pues, por curiosidad, a acercarte a esa narrativa y empiezas a buscar información y a invertir tiempo. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú empiezas a invertir tiempo en algo, a las personas no nos gusta pensar que somos idiotas y que hemos invertido en algo que no vale para nada. Entonces, normalmente, y esto es una regla que yo diría que se cumple en general para cualquier cosa en la vida,
cuanto más tiempo has dedicado a algo, a una creencia, a un proyecto, a lo que sea, más fácil es que al final lo defiendas a capa y espada. Porque por un mero tema de disonancia. Es decir, cuanto más tiempo has invertido, puede ser tiempo o inversión de dinero o inversión de, en fin, de medios, de lo que sea. Te va a costar mucho más salir de ahí y defender o, bueno, afirmar que eso no es cierto y que no valía para nada. Esto, por ejemplo, también ocurre con algunas relaciones de pareja. Por ejemplo, si tú llevas, qué sé yo, 10 años con tu pareja y de repente te das cuenta de que no, de que es que no la quieres, que la relación no funciona, que qué sé yo, empiezan a haber comportamientos tóxicos. Bueno, hay muchas razones por las cuales una pareja acaban por no funcionar o acaba terminando. A veces esto es una cosa consensuada o puede ser uno de los miembros de la pareja el que, bueno, dé lugar a esa ruptura. Pero supongamos que ya estás totalmente convencido y dices, mira, esta relación no tiene sentido que esto siga adelante. Pero claro, has dedicado 10 años, es decir, es mucho tiempo invertido de tu vida en esa persona y en esa relación. Entonces, claro, ahí hay una barrera muy importante sin contar con otras muchas como amigos que tienes en común, tus padres, en fin, hay una serie de barreras, ya no hablemos si te has comprado una casa en común, si tienes hijos, en fin, todo eso son barreras que dificultan que esa ruptura se produzca. Entonces, bueno, luego ya la decisión depende de cada uno, pero son barreras que al final pues vas a tener que atravesar. Cuantos más años hayan pasado y cuantas más cosas compartas con esa persona, pues más complicado va a ser la ruptura. Eso es algo inevitable. Y cuando defendemos una idea o invertimos tiempo en algo, en un proyecto, pues eso, en un ideario, pues ocurre algo similar, salvando a las distancias, por supuesto, ¿vale? Pero supongamos, pues en ese hipotético caso en el que la persona ha ido dedicando cada vez más tiempo, patatín, patatá. Vale. Llega un punto en el que, claro, esto no es una cosa que solamente piense yo, sino que hay un grupo de personas, foros, canales de YouTube, en el que entre ellos se protegen y se apoyan. Entonces, ocurre también un tema de un sentimiento de pertenencia a un grupo. Entonces, no es que yo sea un lobo solitario que un día me levante por la mañana y de repente piense que la Tierra es plana. O sea, esto no funciona así. Esto ocurre con esto y con cualquier otra, qué sé yo, con cualquier otro ideario colectivo. Hay un paraguas bajo el que la persona se coloca y hay un sentimiento de pertenencia al grupo y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque si no se diera ese sentimiento de pertenencia al grupo, es decir, si no fuera una idea compartida por un conjunto de personas, aunque sean una minoría, da igual, sean 50, 100 o 1000 en todo el mundo, seguramente sean más, ¿no? Pero eso es muy importante, porque si no, pues seguramente estaríamos hablando de una idea delirante. Una idea delirante es, y aquí hay una diferencia muy importante entre, por ejemplo, el terraplanismo, es cuando una persona tiene una idea individual y que ha surgido normalmente de la propia persona, de su forma de filtrar la realidad. Por ejemplo, si yo pienso que los extraterrestres me están espiando y me mandan mensajes a través de los programas de televisión, es un ejemplo chulo, pues bueno, chulo, no tan chulo para quien esté sufriendo esto, porque es bastante agobiante, ¿eh? Ojo. Entonces, claro, si absolutamente nadie más piensa eso, el único que lo piensa soy yo, no es una creencia compartida, es una idea referencial en la que yo pienso que me están enviando mensajes los extraterrestres a través de los programas de televisión. O sea, eso es una creencia delirante. No es una creencia compartida por un grupo ni por nadie más. Es decir, únicamente por mí mismo. Puede haber ideas delirantes parecidas y sí, si nos ponemos a buscar, pues a lo mejor una persona tiene una idea delirante parecida, pero las ideas delirantes y las creencias delirantes, por definición, suelen estar íntimamente ligadas a las vivencias de la persona, a lo que esa persona ha vivido, a cómo esa persona interpreta la realidad. Bueno, aquí luego pues podríamos hablar largo y tendido, porque luego tienen mucho que ver o a veces aparecen en momentos de muchísimo estrés y, en fin, y afectan a la vida de la persona y la persona vive verdaderamente agobiada. O sea, yo he tenido pacientes que tenían este tipo de ideas y viven muy, muy agobiados y vamos, con muchísima ansiedad. Pues imaginaos pensar que cualquier pequeño movimiento que tú hagas está siendo
espiado por extraterrestres. Esto es horrible, o sea, la persona lo pasa muy mal. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del terraplanismo y que es una cosa defendida por un grupo en todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, esa pequeña diferencia. Luego, aparte del tema de la pertenencia al grupo, que es por supuesto fundamental, porque si no, pues no se sostendría y mucha gente no lo defendería. Está el siguiente paso, que es la polarización nosotros-ellos, que esto ocurre mucho en psicología de los grupos y en psicología social, para que haya una diferenciación clara entre el grupo, que en este caso sería una minoría, y los demás. No, es que yo pertenezco al grupo de personas iluminadas, despiertas, qué sé yo, que son capaces de ver la realidad y todos los demás son el rebaño que viven anestesiados y que se han creído la gran mentira que nos han vendido a las altas esferas. Esto es normalmente lo que suelen defender. Entonces, esa polarización es clave. Hay un tema de pertenencia a un grupo, pero además es interesante porque es un grupo minoritario. Y el hecho de que sea un grupo minoritario, aunque puede parecer no muy atractivo, sí que es muy atractivo para un determinado tipo de personas, porque el hecho de que sea minoritario también da un cierto halo de sentirte especial, de sentir que perteneces a algo único que solamente un grupo de personas supuestamente iluminadas, hábiles, que han sido capaces de darse cuenta de que esto es así y que los demás no se han dado cuenta. Entonces, esto es clave para entender por qué una persona acaba defendiendo esto a capa y espada. Y luego, bueno, lo he mencionado ya, lo tenía aquí apuntado, ese sentimiento de ser especial y de estar despierto que al final acaba apareciendo. Entonces, si vamos uniendo un poquillo las piezas, vamos viendo cómo puede ser que alguien acabe defendiendo esto. Ya que hemos visto un poco esta secuencia, vamos a hablar un poco de cuáles son los factores de riesgo o el tipo de perfil de persona que acaba cayendo en esto o creyéndose este tipo de cosas. Porque tenía aquí también preparado, que luego lo vamos a ver, bueno, por terminar un poco con cómo habíamos llegado hasta el siglo XXI con todo esto, pero ya lo habíamos dicho, al final el auge de Internet y de las redes sociales, pues hizo el resto. En cuanto un montón de personas, es decir, si una persona lo piensa en su pueblo, pues quiero decir, ya está, ahí se va a quedar. Pero si esa persona conecta con otra por internet que a su vez piensa lo mismo y hacen al final ese sentimiento de comunidad que es clave para que esto se perpetúe, pues eso es clave para que este tipo de pensamientos y de formas de pensar pues se mantenga. Luego, por supuesto, pues hay eventos, ¿no? Bueno, conferencias internacionales de terraplanistas y, bueno, distintos países que, por supuesto, pues aumentan un poco el efecto de que esto se siga manteniendo ahí vivo. Y insisto, aunque sean minorías, hay veces que incluso el hecho de que sea una minoría genera todavía más tracción, genera todavía resulta todavía más atractivo, ¿no? Porque pertenezco a esos pocos que han sido capaces de dilucidar la verdad. Y vamos, como decía, con estos factores individuales que hacen bueno, que una persona caiga en esto. Esto que os traigo está respaldado por estudios. Yo, cuando he estado buscando la documentación para preparar el podcast, cuando lo he leído, es que ha sido una de, ostras, es que era literalmente lo que yo ya sospechaba o lo que yo ya pensaba por tanto a nivel personal como en mi práctica profesional de psicólogo en mi día a día. Entonces, prácticamente era una de, joder, lo que yo venía pensando de a priori es lo que me he encontrado. Entonces, bueno, es muy interesante. Por un lado, a nivel individual, bueno, se genera como una desconfianza hacia las instituciones. Esto hay veces que viene de a priori o que se genera después, pero esta desconfianza institucional generalizada es algo que normalmente se da en estas personas. Em, Esto es interesante porque hay veces que la persona ya lo trae de a priori, es decir, la persona ya trae un descontento de antemano de, qué sé yo, del gobierno, de, pues eso, de las instituciones, pues descontento de mayor o menor grado y luego se va alimentando con este tipo de cosas. Y luego hay veces que ocurre al contrario. La persona en principio, pues bueno, viene neutral, pero luego empiezan pues, a decirle, qué sé yo, que la NASA, que el gobierno, que las altas esferas le engañan, que patatín, que patatán, y empieza como a propagarse ese descontento hacia las instituciones. Y luego
Bueno, normalmente también las personas que acaban creyendo aférrimamente esto tienen un pensamiento bastante dicotómico de todo o nada, es decir, o cierto o falso, no hay término medio. O sea, o estás conmigo o estás contra mí, o estás a favor de esto o no, pero no hay... Los grises desaparecen. E insisto en que esto es también un poco igual que lo de la desconfianza institucional, que fue antes el huevo o la gallina. O sea, la persona ya tenía esa tendencia a pensar así, o a base de empaparse de estos idearios polarizados y pues eso, bastante, pues eso, de todo o nada, se alimenta y se fomenta esa polarización en la forma de pensar. Yo creo que al final siempre es como una interacción. O sea, la persona trae una serie de factores predisponentes suyos y de su historia vital y personal, y luego pues se van alimentando y se van fomentando. Y luego también hay una cosilla aquí que se dice y que en principio se sabe por los estudios, y es que hay una baja alfabetización científica y un menor uso del pensamiento crítico. Esto pues es bastante curioso porque eh, quiero decir, el mismo esfuerzo que la persona podría dedicar a investigar si realmente la Tierra es plana y a empaparse toda esa información que defiende eso, podría dedicarlo también a aprender y empaparse y comprender toda la información que va en contra, que defiende que la Tierra es redonda. O sea, que entonces, bueno, eso pues es interesante, pero en principio una baja alfabetización científica y un menor uso del pensamiento crítico, pues también, bueno, es un factor de riesgo en este caso, o aumenta la probabilidad de que al final la persona acabe defendiendo esto. Y luego hay un par de estudios interesantes, en este caso, a ver si lo pronuncio bien, Inhofe y Lamberty de 2017, publicado en European Journal of Social Psychology, que viene a decirnos que las ideas conspirativas refuerzan el sentimiento de control de personas que se sienten impotentes. Y esto es interesante. Y yo creo que esto ya es una opinión mía, ¿eh? Esto no está sacado de ningún estudio, pero es una opinión mía. Las personas que viven en entornos en los que no sienten control sobre su realidad o tienen poco control sobre su realidad, pues al final o se sienten impotentes, desarrollan un sentimiento de control mediante esto, porque yo puedo crear ese ideario en el que yo ahí pues tengo cierto control. Esto, bueno, yo la verdad que cuando he preparado la bibliografía no lo había pensado en un principio, pero esto ocurre también con otros problemas de salud mental, por ejemplo, con el tema del trastorno obsesivo compulsivo. Yo sí que me he encontrado en terapia a lo largo de los años, bueno, en terapia y vamos, en la práctica de mi profesión de psicólogo, que sí que la mayoría de personas que al final acaban desarrollando el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, vienen normalmente de entornos en los que no han podido sentir control sobre aspectos de su vida. Entonces, al final, si tú, por ejemplo, vives en un entorno que te oprime mucho, por ejemplo, con un padre y una madre muy autoritarios, o a veces no es una relación causa-efecto directa, puede que sean muy autoritarios y muy poco permisivos, o puede que al contrario, o demasiado permisivos y demasiado laxos, o incluso negligencia en el cuidado, y que tuvieras pues unos padres ausentes que no estaban ahí, no estaban cuando tenían que estar. Entonces, bueno, hay veces que no es un tema de todo o nada, no es en psicología. A veces podemos intentar dar un poco de estructura a las cosas, pero hay veces que en una persona puntos de vista distintos, pues, o sea, es decir, puntos de partida distintos dan lugar a la misma dirección. Y en este caso, pues, desde luego, la infancia, los factores de crianza, el entorno en el que la persona se ha funcionado. También hay veces que el perfeccionismo, bueno, pueden dar lugar a desarrollar el trastorno obsesivo compulsivo, que bueno, que no es el tema de hoy, ¿vale? Pero bueno, que tiene que ver con ese sentimiento de control. Porque al final, si yo puedo limpiar de manera compulsiva la casa, o puedo yo comprobar 14 veces si he cerrado bien la puerta de casa, pues ahí sí que estoy percibiendo cierto control. Y a lo mejor había luego otras situaciones a lo largo de mi infancia y adolescencia, que normalmente es cuando se empiezan a gestar todos estos problemas y comportamientos que acaban siendo problemáticos después, se empiezan a gestar ahí. Entonces, si yo a lo largo de esos años no podía establecer un control sobre mi realidad, porque, por ejemplo, a lo mejor, qué sé yo, en casa había voces cada 2 por 3 y no podía, qué sé yo, controlar nada,
en mi entorno, pues al final las compulsiones, esos comportamientos repetitivos que reducen mi ansiedad y reducen mis obsesiones, porque las compulsiones tienen esa función, pues llevan a sentir cierto control sobre mi realidad. Pero bueno, ahí queda ese pequeño apunte. Y luego, bueno, en otro estudio, que esto, bueno, ahora lo voy a explicar bien. Rutgens et al. 2018, Current Opinion in Psychology. Esto, por lo que yo he investigado, es una revista, en principio científica, pero creo que es más bien una revista de opinión, o en la que se hacen como un compendio de otras investigaciones. Pero bueno, es una revista seria igualmente, ¿vale? Creer en conspiraciones se asocia con necesidades de singularidad y sensación de superioridad sobre las masas engañadas. Entonces, esto pues tiene toda la lógica del mundo. Al final, si yo tengo esa sensación de creerme especial, de creerme superior a los demás, a veces también puede ocurrir que sea como forma de compensar una baja autoestima, un que no me han querido de manera incondicional en mi infancia, pues claro, eh, puedo desarrollar, a veces ocurre, en algunos casos, esas formas de sobrecompensar eso, ¿vale? En general, quedaos con la idea de que esto, pues, muchas veces no es una relación causa-efecto, sino que es un conjunto de factores que al final, pues, llevan a la persona a, a defender, pues, este conjunto de ideas. Pero está claro que el tema de esa necesidad de sentirme especial, de sentirme superior a los demás en un aspecto de la vida, pues, me llevan a eso. ¿Qué ocurre? Que si la persona, y esto es muy, muy, muy importante, ¿eh? Si la persona no tiene ningún otro aspecto en su vida por el que sentirse especial, útil, especial o útil, principalmente, pues algo me tendré que buscar. Y si me puedo refugiar en este tipo de ideas, con el tema de las sectas y el unirse a grupos extremos, muchas veces también pasa eso. O sea, al final, fijaos la cantidad de cosas que puede suplir en una persona especialmente vulnerable con puntos de partida parecidos a los que he mencionado. Persona especialmente vulnerable, que a lo mejor pues, ha tenido una mala relación con sus padres, ha desarrollado por ello una baja autoestima, no ha desarrollado ese apego seguro, o quizá un sentimiento de amor incondicional. Normalmente acabamos queriéndonos como los demás nos quieren. Es decir, si no he pasado luego después por un proceso de terapia en el que he podido sanar todo eso, normalmente las personas acabamos diciéndonos un tipo de discurso que es el que nos han dicho primero desde fuera. Entonces, bueno, imaginaos que todo eso es lo que acaba llevando bueno, a este tipo de cosas. Pues quien dice creer que la Tierra es plana dice en otras cosas mucho más bestias, como por ejemplo el tema de pertenencia a sectas o a otros grupos extremistas, ¿vale? Entonces, bueno, hemos hablado de los factores que predisponen a esto, un poco del perfil personal de la persona. Hemos hablado también hemos hablado un poquito por encima, pero lo he mencionado, del perfil social, o de un poco el paraguas necesario para que esto se sostenga. Hemos hablado de los foros, de los canales de YouTube que también defienden esto, del sentimiento de identidad que al final la pertenencia a este grupo genera. Luego, pues eso, hay influencers y creadores de contenido que al final se están lucrando de todo esto y que están ahí dándole bombo. Entonces es como que se acaba como alimentando a sí mismo, ¿no? Una persona, pues, desde su casa, al igual que yo, que evidentemente, pues, puedes estar de acuerdo o no con lo que digo o con las cosas que argumento, pero esto ocurre. Al final, pues, una persona crea contenido sobre algo, defiende una idea, luego aparecen un conjunto de personas, porque el mundo es muy grande, que están a favor o en contra de eso, y entonces al final eso se va perpetrando en el se va perpetrando, no, perpetuando en el tiempo, y hace ahí ese efecto bola de nieve de que se acabe como manteniendo. Entonces, bueno, todo esto, pues la verdad que es bastante interesante. Tenía aquí preparado pues una serie de evidencias, bueno, de que la Tierra es en realidad redonda, pero me parece que no tiene mucho sentido enumerarlas porque, bueno, lo realmente interesante es que eh, la gente que defiende el terraplanismo pues tiene un contraargumento para absolutamente todo. Yo he visto y he oído, o sea, por ejemplo, cuando tuve la ocasión, ya digo, de pasar la tarde con esta persona, pues contraargumentos de lo más loco. Desde que, por ejemplo, dices, no, es que si ves una pequeña curvatura de la Tierra, por ejemplo, por la ventanilla del avión,
No, no, eso es porque colocan unas pantallas digitales en la ventanilla del avión y hacen como una simulación de que la Tierra es curva. Joder, pues imagínate eh, el esfuerzo que tendrían que hacer. Es decir, ¿quién coloca esas pantallas ahí? Porque eso es una pasta. En todos los aviones de todo el mundo entonces, en fin, bueno, con el tema de lo de los aviones hay un montón de contraargumentos bastante locos. Claro, si tú, por ejemplo, dices, bueno, pues como la Tierra realmente es redonda, si yo viajo, qué sé yo, pues de España a, de España a Argentina, por ejemplo, pues realmente no iría el avión girando ¿no? ligeramente alrededor del globo, sino que iría como dando vueltas en círculos. O sea, el avión no iría recto, en este caso, bueno, recto, realmente hace en la realidad como una especie de pequeña curva, pero los terraplanistas, bueno, te defienden eso, te defienden que el avión, claro, como la Tierra es plana, imaginaos un plato, pues el avión da realmente vueltas en círculos. Entonces, bueno, quiero decir que tienen contraargumentos pues de lo más variopinto. Y yo lanzo la siguiente reflexión, porque esto es una cosa que también me parece súper curiosa. Quiero decir, vamos a supongamos que realmente nos han engañado a todos y vivimos bajo una conspiración de Dios sabe quién y que realmente la Tierra es plana. Vale, quiero decir, ¿por qué harían algo así? O sea, ¿para qué? O sea, digo yo, ¿eh? O sea, ¿para qué? O sea, porque si me dices cualquier otra teoría conspiratoria, pues igual te la podría hasta comprar. Yo qué sé, la existencia de extraterrestres. Pues bueno, me parece bastante plausible. O sea, quiero decir, el universo es grandísimo, pues es bastante plausible pensar que por pura probabilidad exista vida del planeta. Pero quiero decir, algo como esto, o sea, es decir, tienes mogollón de evidencia empírica, lo puedes ver con tus propios ojos, tienes fotos, tienes el GPS, en fin, mil medios, los satélites, pero claro, o sea, es que como todo esto al final está bajo una mega conspiración y todo está modificado y las fotos, por supuesto, que vemos de la Tierra hechas por satélite están modificadas mediante, qué sé yo, no sé, habrá un señor de la NASA que modifique todas las fotos con Photoshop para que parezcan realmente que la Tierra es redonda cuando no lo es. En fin, eh, es que me parece muy difícil de sostener, pero es que este tipo de cosas son los que eh, este ideario argumenta. O sea, es que ellos son ese tipo de cosas las que argumenta, que todo está modificado y que todo... Entonces, yo dejo la idea ahí, insisto, o sea, me parecen que es un esfuerzo muy grande de muchísimas personas en todo el mundo y además al milímetro, porque imaginaos que un día a un señor se le olvida colocar, qué sé yo, o se estropea la pantalla del avión, de la ventanita del avión. Entonces, si un día se le olvida eso, pues ostras, alguien podría descubrir la gran verdad, que es que la Tierra realmente tal. En fin, realmente es plana y, en fin. Entonces, quiero decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué tantos esfuerzos? Quiero decir, entonces, realmente si nos paramos a pensarlo un poco en frío, pues al final hace aguas por todos lados. Pero realmente creo que las personas, bueno, más que personas en individual, porque insisto en que esto tiene muchísimo de psicología grupal, el grupo de personas que defienden esto no me da la impresión de que no necesitan un porqué, no necesitan una causa. Igual lo tienen, ¿eh? Igual lo tienen y yo no lo conozco. Puede ser que igual digan, pues no, pues lo dicen porque, yo qué sé, no sé cuál realmente será la razón, pero insisto, tengo la impresión de que no necesitan una causa, no necesitan un porqué, no necesitan mira, nos están ocultando todo esto por este motivo. No. O sea, quiero decir, vamos a suponer, ¿no? Bueno, otra de las especulaciones clásicas, ¿no? Es que, bueno, que existe el área 51 y que sí que realmente hay extraterrestres ahí o una nave espacial que se estrelló ahí, que la tienen ahí guardada, pero no lo dicen a la gente porque no quieren que siembre el pánico y que pues la gente, qué sé yo, se preocupe o cunda el pánico mundial. Bueno, pues es poco plausible, pero hasta medio tiene sentido, ¿no? Porque dicen, bueno, pues vale, ocultan la información, la gente no está dispuesta todavía a digerir eso, bueno, más o menos, me parece que tiene cierta lógica, pero esto, ¿para qué? O sea, digo yo, o sea, ¿qué sentido tiene? Pues no lo sé. Para mí, desde luego, pues no tiene ninguno. O sea, aparte de que, quiero decir, eh, ¿qué más da que la Tierra sea plana, redonda o triangular? Si en tu día a día esto no te va a afectar en nada. Por eso, dentro de lo malo,
las personas o el grupo de personas que defiende esto hacen una vida en principio completamente normal, porque no es como lo que he dicho antes, como estas creencias delirantes que a la persona le generan tanto agobio y tanta ansiedad en su día a día. No es que yo esté pensando que me están espiando y están conspirando contra mí y me envían mensajes, qué sé yo, la CIA me envía mensajes a través de los programas de televisión. Eso es un delirio, bueno, de perjuicio y persecutorio, sería una mezcla de las dos. em, y eso a la persona le genera mucho agobio y mucha ansiedad, y eso afecta de verdad a la vida de la persona. Entonces, claro, eso hay que trabajarlo en terapia porque, claro, bueno, por supuesto la persona primero tiene que tener conciencia del problema, es decir, tiene que ser consciente de que lo está pasando mal y de que hay un problema y tiene que querer pedir ayuda, si no, pues poco podemos hacer. Pero ese tipo de cosas, claro, afectan a la vida de la persona y le generan realmente agobio. O, por ejemplo, los delirios celotípicos, los delirios de celos. Hay gente que llega a pensar de manera delirante, es decir, sin ningún tipo de prueba, que su pareja le está poniendo los cuernos y que está con otra persona. Lo que ocurre muchas veces en estos casos, y esto ya, pues, bueno, os lo cuento como curiosidad, es un poco profecía autocumplida. Estás constantemente pensando, me la van a jugar, me van a poner los cuernos, me van a tal, como todo un poco esa forma de ver la realidad un poco suspicaz, que al final acaba ocurriendo. O sea, si vas constantemente pensando que te la van a jugar, que tu pareja te la va a pegar, que tal, al final ocurre un poco esa profecía autocumplida a veces y justo lo que tú más temías acaba ocurriendo. Pero bueno, ya digo, el terraplanismo es otra vaina. Ya hemos visto que tiene mm, factores completamente diferentes y que, insisto, tiene mucho de repasemos, ¿vale? Para ir cerrando un poco el tema. Tiene mucho de, insisto, tema de pertenencia al grupo, tema de suplir ciertas carencias posiblemente y de sentirme especial, de sentirme único. Y luego, recordemos esa polarización nosotros-ellos. No solamente pertenezco a un grupo, sino que pertenezco a una minoría que ha sido capaz de descubrir la verdad. O sea que encima soy especialmente, qué sé yo, hábil, listo o despierto, que los demás no se han dado cuenta de esto. ¿Cómo puede ser si es súper evidente? Entonces, bueno, este es el rollo. Por eso se mantienen este tipo de cosas. Así que bueno, en principio, pues ya lo hemos dicho todo, ¿vale? Ya tengo todas las cositas que quería comentaros hoy. Además, bueno, hemos tratado también un tema que en principio no estaba previsto, pero que para mí estaba relacionado, aunque tiene bastantes cosas diferentes, que ya lo hemos visto, que son esas creencias delirantes. Pero ya os digo que bueno, la gran diferencia es, primero, que no son compartidas por un grupo y segundo, pues que provienen normalmente del propio prisma individual de la persona y que le generan muchísima ansiedad. Y normalmente, ya digo, impregnan bastantes aspectos de la vida de la persona y le generan ansiedad. Que una persona piense que la Tierra es plana, pues, ¿qué ansiedad le va a generar? Va a llegar el lunes y va a tener que ir al trabajo igual y todo va a seguir igual. Lo único que, bueno, esa creencia está ahí un poquillo encapsulada. Si tú no le sacas el tema a la persona no funciona completamente normal. Aquí una última cosa importante, y es todas las cosas especulativas, conspiranoicas y demás. Puede ocurrir que a raíz de tú adentrarte en el tema del terraplanismo, también sea como un poco introducir la patita en otras teorías conspiratorias que quizá pues sí que puedan agobiarte un poco más. No sé, es que podría decirte cualquier cosa disparatada. Que los yogures de beber, pues me están metiendo microchips y con eso están investigando, qué sé yo, mi estado de salud. No sé, una cosa así. En fin, que quiero decir, especular es gratis. Quiero decir, una teoría especulativa o algo conspiranoico lo es porque nadie te va a poder demostrar al 100% ni lo uno ni lo otro, ni que sí ni que no. Precisamente por eso es especulativo, que era la palabra que no me salía antes, especulativo. Es especulativo precisamente por eso, si no, no lo sería. O sea, si todos tuviéramos una evidencia 100% de que, qué sé yo, que sí que hay extraterrestres por ahí, no sé, rondando, que han ido ahí por ahí, no sé, eh, a dar un paseo por el campo, pues si fuera 100% evidente, no sería una teoría conspirativa ni especulativa, porque sería 100% objetivo y real. Entonces,
Lo curioso de esto, del terraplanismo, o al menos a mí me lo parece, es que pese a haber mucha evidencia objetiva de que la Tierra es redonda, sigue habiendo gente, o sea, hay gente que defiende aférrimamente justo lo contrario, negando la información objetiva, y no solo negándola, sino elaborando todo un conjunto de contraargumentos y de información cogida con pinzas para defender su forma de pensar. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast. ¡Hasta luego!